Muchas gracias, Eva, por poner a grabar y bienvenidas todas las personas que andáis por aquí. No sé desde dónde os estáis conectando. De hecho, si queréis tener abierto el chat y poder elegir la opción de todos, pues podemos ir escribiendo. Nos vamos a tener dos maneras de interactuar porque sois bastantes las personas que os habéis unido y que os seguís uniendo todavía. De modo voy leyendo ya por ahí Salamanca, Barcelona, Móstoles, Tarragona, listos para tomar apuntes. Fenomenal. Pues bueno, vamos a dar inicio, que además hoy tenemos un webinar más cortito de los que solemos hacer o los que suelo facilitar desde Crearte. Bienvenida Noelia desde Ourense, Raquel de San Sebastián, Mercedes Alaez, hola, muy buenas, querida, Lourdes desde Madrid también. Bueno, pues como os decía, vamos a tener un webinar de 1 horita, entonces vamos a tratar de aprovecharlo y exprimirlo al máximo. Y para eso tenemos dos maneras de interactuar. Una es tener abierto el chat, como ya vais haciendo muchas y muchos de vosotros, y preferiblemente cuando vayáis a escribir hay una flechita que nos permite seleccionar, escribir a anfitrión y panelistas o a todas las personas que estamos. Entonces, para cualquier compartir, duda, pregunta que queráis hacer, pues mejor, si os parece bien, escribid a todos. Yo a lo largo del webinar iré llevando atención al chat cuando vaya pudiendo y voy a tratar de dar respuesta a esas inquietudes o a esas dudas que se vayan generando. Y la otra manera de ir llevando esta interacción, ¿no? Aunque no sea toda la que me gustaría, es a través de los sondeos o votaciones. De modo que voy a iniciar la primera y así ya nos habituamos quienes seáis nuevos o nuevas en esto a usar estos sondeos o votaciones. Yo la inicio y ahora mismo la pregunta es sencilla. Si ya eres alumno o alumna de Crearte, estás cursando o has cursado alguna formación con nosotros, aunque sea algún taller, o si es la primera vez que te acercas a la escuela y que interactúas con nosotras o conmigo en este caso, ¿no? Así que simplemente dale a la respuesta que sea la tuya y ahora mostramos votaciones. Veo que ya habéis votado el 70, un poquito más, por ciento de las personas que estamos. Venga, pues voy a finalizar votación. Si no se te ha abierto la ventanita, que a veces ocurre que la ventana emergente de la votación no se abre, no pasa nada. Puedes contestarnos, como ha hecho María Pérez, a través del chat que dice primera vez. Venga, os finalizo votación y comparto resultados. Para la mayoría es repetición, somos repetidoras y repetidores. Eso es bueno porque es que gusta, ¿no? Si repito algo, pues es porque me ha gustado. Y hay un casi 25% para los que es primera vez, así que bienvenidos y bienvenidas. Y para estas personas que es primera vez, pues me presento, ¿no? Mi nombre es Beatriz García Ricondo. Llevo 11 años al frente de Crearte Coaching, la escuela que ahora mismo está facilitándonos este webinar y donde pues acompañamos a las personas que así queréis, bien a formaros para incrementar pues vuestro autoconocimiento, bienestar, conocimientos en general del desarrollo de las personas, tanto personal como profesional, como personas que se acercan a nuestra escuela para formarse y poder desde ese lugar acompañar a otras personas, ¿no? Por lo tanto, tanto que lo quiero para mí como una experiencia que me ayude a sentirme mejor conmigo, como que lo quiero como una nueva herramienta para acompañar a otras personas, pues estás en el lugar correcto, compañera, compañero. Lourdes, me encanta que nos digas esto. Así que venga, voy a detener este uso compartido y voy a empezar este pequeño taller que se llama Descubre el MBSR, luego hablamos un poquito más de estas siglas, compartiéndote una pequeña historia. Y es la historia de un hombre que andaba un día por las calles de su pueblo y de pronto vio en la acera de enfrente a alguien que se consideraba el hombre más sabio de la zona. De modo que esta persona que vio a ese hombre sabio, pues cruzó la acera y se dirigió a él y le preguntó, ¿no? Que, oiga, ¿es usted el hombre más sabio de esta zona? Y el hombre sabio, pues le respondió que sí. Claro,
la otra persona pues se le ocurrió, ¿no?, preguntarle, como probablemente se te hubiese ocurrido a ti, por qué se le consideraba el hombre más sabio de la zona. Y de hecho nuestro sabio se sintió un poco casi que amenazado, ¿no?, por la pregunta. No sé, ¿no?, pues era como obvio para él que era lo que le hacía sabio. Sin embargo, le contestó y le dijo: mira, pues lo que ocurre conmigo es que yo cuando como, pues solamente como; cuando duermo, pues solamente duermo; cuando hablo contigo, pues solamente hablo contigo. Y claro, pues la otra persona se quedó un poco loca, ¿no? Porque dijo: bueno, ¿y eso es todo? ¿Eso es todo lo que usted puede hacer? Pues yo creo que también puedo hacer eso. Y nuestro hombre sabio, pues con cariño, la verdad, con ternura, ¿no?, lo miró y le dijo: pues mire usted que me atrevo a dudarlo, ¿no? Porque probablemente cuando usted se acuesta por la noche, pues se dedica algunos segundos, minutos, incluso a veces sin querer, ¿no?, y queriendo dormir y no pudiendo, a revisitar un poco lo que ha ocurrido durante el día. Incluso probablemente le vienen a la cabeza pues pensamientos de cosas que no ha acabado, que no ha hecho bien, o incluso se dedica a anticipar lo que quiere hacer al día siguiente. Y cuando come, pues probablemente le pase algo parecido, ¿no?, que o esté llevando la atención al móvil o a la tele o en 40 cosas a la vez, o también recordando lo que ha pasado en la mañana, lo que le queda hacer a la tarde. Y cuando habla conmigo, probablemente no esté solo escuchándome presente, como hacen los coaches, ¿no?, a veces al menos, sino que esté pensando en sus propias preguntas, en lo que quiere responderme, en lo que no le cuadra de lo que yo le comparto. Y realmente es que probablemente lo que necesitamos para ser más sabias, para ser más sabios, es desarrollar esa capacidad de vivir cada momento de una forma totalmente presente, de aprender a saborear esos pequeños momentos de la vida y estar ahí, sin más, ¿no?, sin ese ajetreo mental, sin esa cháchara mental que nos lleva continuamente a anticipar el futuro, a recordar el pasado, a planificar, etcétera, etcétera. Y desde aquí vamos a iniciar este webinar de Descubre MBSR, que tiene tanto que ver con mindfulness, y ahora hablamos de ello, no sin antes abriros otro pequeño sondeo. Y este sondeo tiene que ver con tu relación con mindfulness. Si mindfulness es algo que vienes practicando de manera habitual, o si es un primer acercamiento a esta disciplina, herramienta, manera de ser o estar en el mundo. Ahora hablamos de ello. Venga, dale con tu respuesta. Vamos un poquito más. Si alguien no ve el sondeo, como os decía antes, nos lo puede poner también en el chat. Nos puede poner primer acercamiento o practico, ¿vale? Si pones practico, ya sabemos que practicas de manera habitual, y si es un primer acercamiento, fenomenal. Ya habéis votado más del 80%, así que finalizo votación, comparto resultados, y qué bueno que más de la mitad practicáis mindfulness de una manera habitual, y para casi la mitad es también un primer acercamiento. Así que vamos a desarrollar todo esto, en qué consiste, y de hecho mi intención es también hacer alguna pequeña práctica. Sé que en estos talleres, donde además no os veo, ¿no?, y es como más difícil interactuar, en esto de la práctica a veces hay personas, ¿no?, que se pierden o se desentienden. Ahora yo sí que os invito a hacer una práctica que iremos haciendo ya casi hacia el final, que van a ser unos minutitos, para en verdad experimentar en mi propia realidad, en mi propio ser, vivir la experiencia de la práctica. Por aquí nos decía una persona, Lola, que no habitual, pero sí de vez en cuando. Lola, fenomenal. Pues yo espero que hoy, los que no habéis practicado nunca, se genere esa semillita, ¿no?, ese interés en empezar a practicar, y para todas esas personas que ya venís practicando, pues acabemos de ir consolidando ese hábito, ¿no?, viendo la importancia que realmente esto tiene en nuestra vida, hacer de esto un hábito de salud e higiene física, mental y emocional, porque vamos a ver que realmente atiende a todo ello.
Y estamos en un momento extraordinario, en un momento histórico y en un momento social extraordinario con relación a todo esto de la meditación, porque de alguna manera no hace tantos años se ha empezado a aunar o a encontrar lo que es toda la práctica contemplativa que en Oriente viene desarrollándose desde hace más de 2000 años con todo lo que las ciencias en Occidente nos aportan, ¿no? Y de alguna manera ese aunar que para prácticas contemplativas como el budismo o el hinduismo realmente no era necesario entender por qué la práctica de la meditación funciona, puesto que simplemente la practicaban y les funcionaba y no necesitaban ese entender qué hacía que esto funcionase. Sin embargo, ya sabemos, ¿no?, que a esa otra mitad del planeta, a toda esta parte occidental del planeta, donde la ciencia ha pasado a ser algo muy, muy relevante desde hace ya muchos, muchos años, ¿no?, incluso algunos cuantos siglos, medir es muy importante, ¿no? Para todo lo que es el mundo académico, el mundo científico, el mundo universitario, medir es muy importante. Ahora, ha sido muy bonito ver que para también esa parte más contemplativa, lo que Occidente ha traído a la hora del medir la práctica de mindfulness, cómo influye en nuestro cerebro, en nuestra mente y en nuestro cuerpo, también les ha empezado a interesar. Y de hecho hay incluso asociaciones que se han ido creando. Hay una asociación internacional donde está el Dalai Lama junto a muchos científicos de diferentes países, tanto europeos como de Norteamérica, donde comparten una o dos veces al año todos los estudios que se van haciendo y todo lo que la práctica contemplativa también trae a la meditación. Y desde ese lugar te voy a compartir una presentación que iremos poniendo y quitando de alguna manera, ¿no? Y es qué es lo que ha hecho que la ciencia se haya empezado a interesar por la meditación. Porque la ciencia ha comenzado a estudiar eso que sucede en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo cuando practicamos. Y hay muchas razones. Yo voy a traeros tres que son las razones fundamentales. Una de ellas tiene que ver con el estudio de la atención. Y es que el estudio de la atención para la neurociencia es muy importante. De hecho, para la neurociencia cognitiva, la atención es el proceso cognitivo por excelencia. Y la atención está directamente, íntimamente relacionada con procesos como el proceso de la memoria. Por lo tanto, como la atención es para la neurociencia un proceso cognitivo básico, fundamental, y ya William James, médico psiquiatra, que fue uno de los fundadores de la psicología, dijo que la realidad es aquello en lo que nosotros ponemos nuestra atención, donde presto atención es eso que existe para mí, pues desde ahí la ciencia se ha metido a medir qué es lo que ocurre en los cerebros que manejan en cierto modo, que tienen cierto control sobre la atención con los cerebros que no tienen ese control sobre la atención. Porque cuando estamos practicando mindfulness, lo que estamos haciendo es practicar o poner atención plena en un determinado proceso, sea el proceso respiratorio, sean nuestros pensamientos, sean nuestras sensaciones físicas. Mindfulness lo que nos permite es llevar atención durante un rato, el rato que decidamos practicar, a uno de los procesos que se dan en nosotros. Y desde ahí la ciencia se ha metido a trabajar qué es esto que pasa cuando estamos meditando, cuando estamos poniendo nuestra atención consciente y deliberadamente en algo. Además, la neurociencia se mete a trabajar esto de qué es la meditación, cómo funciona, para qué sirve, porque al atender a las sensaciones de nuestra respiración sin juicio, que es como lo hacemos cuando practicamos mindfulness, tratamos de poner nuestro juicio en suspenso y activar una actitud de amabilidad para con nosotras y nosotros mismos. Y cuando hacemos esto de manera inconsciente, estamos aprendiendo a autorregularnos emocionalmente. Por lo tanto, la práctica de mindfulness, que es una práctica de atención plena, nos trae como un regalo extra, como un bonus, que vamos de manera inconsciente y progresiva a medida que vamos practicando en nuestro día a día,
aprendiendo a autorregularnos emocionalmente. De hecho, la neuroanatomía de las emociones está totalmente implicada con nuestro proceso atencional, de modo que al poner esa atención amable, no enjuiciadora, desde un lugar de aceptación de lo que está sucediendo en el momento presente, de todo lo que está ocurriendo en nosotros mientras estamos practicando, estamos aprendiendo a lidiar con nuestras emociones de una manera mucho más útil que lo que nos enseñan muchos cursos de inteligencia emocional. Ojo, no el nuestro, que también implica toda esta parte de consciencia, atención, etcétera, etcétera. Tercera razón por la cual la neurociencia se empieza a interesar hace ya algunos años por la meditación, porque en la meditación empezamos a relacionarnos con preguntas del tipo ¿quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros? Por lo tanto, nos ofrece esa posibilidad de responder a esas grandes preguntas que desde el principio de los tiempos nos hacemos, consciente o inconscientemente, los seres humanos. ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos percibimos? ¿Cómo nos observamos? ¿Y cómo podemos autorregularnos? De hecho, cuando estamos practicando meditación, lo que estamos es colocados de alguna manera en esa observación de quién soy yo y qué es lo que está sucediendo dentro de mí. De modo que estas tres grandes razones, el ahondar en el conocimiento y el entender cómo funcionan los mecanismos de la atención, el entender mejor cómo funcionan nuestras emociones y empezar a autorregularnos emocionalmente, y el ofrecernos esa maravillosa puerta abierta, ¿no?, a esa gran pregunta de quiénes somos los seres humanos y qué es lo que nos diferencia de otras especies, es lo que hace que las ciencias en este momento se hayan empezado a interesar por la meditación. En este sentido, y dejo de compartir, ahora vuelvo, y si hay cualquier pregunta la vais lanzando a través del chat sin dudar, compañeros, compañeras, yo iré poniendo atención cuando vaya pudiendo, ¿vale? Pero ir dejándolas por ahí. Os decía que en este sentido, cuando en el budismo, por traer una de las tradiciones contemplativas por excelencia en las que se basa la meditación y el mindfulness, nos habla del sufrimiento, y ojo que el budismo con el sufrimiento no se refiere a un sufrimiento enorme, ¿no?, solamente de una pérdida de un ser querido o de una grave enfermedad, sino que al final, cuando hablamos en mindfulness o en meditación de sufrimiento, nos estamos refiriendo a ese malestar emocional, mental, físico, a esa insatisfacción que de hecho nos acompaña a lo largo de la vida a los seres humanos, ¿no? ¿Quién no se siente en algún momento, ya no voy a decir de la vida, casi voy a decir del día a día, insatisfecho, ¿no?, con algo que siente que no tiene, con algo que le falta, con algo que le gustaría que fuese de una manera diferente, ¿no? A todo eso llamamos sufrimiento, a ese malestar, a esa insatisfacción que vivimos las personas. Y nos dice el budismo que la raíz de ese malestar, de ese sufrimiento, está de alguna manera en lo que desde esta tradición se llama la mente de mono. ¿Por qué la mente de mono? Pues porque los monos están saltando continuamente de una rama a otra, ¿no? Y esto es lo que hace nuestra mente. Nuestra mente está continuamente en una especie de ajetreo mental, pensando, imaginando, recordando, proyectando, peleando con la realidad, discutiendo consigo mismo, ¿no? Si ponemos atención a nuestro diálogo mental, continuamente nos estamos hablando, nos demos cuenta o no nos demos cuenta, porque muchas veces esa mente de mono, ese ajetreo mental, es tan fugaz, es tan sutil, que es como que está funcionando y nosotros ni siquiera nos estamos dando cuenta de ese automatismo, de ese funcionamiento. Ahora, esto que en el budismo se le llama la mente de mono, realmente recibe muchos otros nombres y se conoce desde hace mucho tiempo, ¿no? La mente se dedica continuamente a generar actividad de manera espontánea y os decía, pues se puede conocer esto como la mente de mono, pero Santa Teresa en la tradición cristiana, ¿no?, ya que hablábamos del budismo, pues llamaba a todo este ajetreo la loca de la casa y decía que no para nunca, ¿no? ¿Cuándo parará esta loca, ¿no?, de estar continuamente
hablando, continuamente importunándome, ¿no? Que no me deja calma, no me da paz, no me aporta tranquilidad, ¿no? A esto, William James, del que os hablaba antes, lo llamaba la corriente de consciencia, ¿no? Como esa corriente que está continuamente ahí, y la neurociencia lo llama la red por defecto. Ahora, todas estas palabras, todas estas maneras de llamar a esto, realmente tienen que ver, como os decía, con ese ajetreo espontáneo que me imagino que todas y todos los que estamos aquí reconocemos de alguna manera, ¿no? Y si alguien no lo reconoce, pues nos lo puede decir, ¿no? Pues yo nunca tengo esta mente, ¿no? Ajetreada. ¿Qué es lo que sucede con la práctica de mindfulness? Que se ha demostrado, y cada vez hay más estudios que demuestran esto, que la práctica de la meditación, y en concreto la práctica de mindfulness como un área dentro de la meditación o un tipo de práctica, disminuye todo este ajetreo mental. De hecho, hay un artículo muy interesante que se titula "Una mente divagante es una mente infeliz", y que nos habla precisamente de que hay una correlación clara entre la cantidad de diálogo espontáneo o ajetreo espontáneo de nuestra mente con nuestra insatisfacción. Y esto a un nivel clínico es muy importante, porque no solo correlaciona con la ansiedad. A mayor ajetreo o mayor, sí, vamos a decir, generación espontánea de pensamiento, hay más probabilidad de desarrollar ansiedad. Ahora, también hay estudios que ya demuestran que cuanto mayor es el ajetreo mental, y si este es excesivo, correlaciona con enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo el Alzheimer, que es una de las enfermedades que ahora mismo van cada vez afectando a una proporción o un porcentaje de población cada vez mayor. En este sentido, como se ha ido viendo, ¿no?, desde este lugar, que esta práctica va ayudándonos a reducir este ajetreo mental y por lo tanto nos aporta calma, también esto se ha visto que tiene mucho que ver con cuando tenemos una lesión cerebral, hay una neuroinflamación. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando se produce esta neuroinflamación es mucho más difícil recuperarse de cualquier lesión cerebral. Y ese ajetreo mental a la vez produce una mayor neuroinflamación. Por lo tanto, todo esto está relacionado. Hay un vídeo muy interesante que dura 1 minuto, que os voy a poner ahora, que nos habla o nos muestra, porque es una imagen de un cerebro, mientras que las personas, una de las personas, ¿no?, dueña de este cerebro, es un estudio de la Universidad de Canadá, el dueño de este cerebro, ¿no?, no estaba haciendo nada. No estaba haciendo nada porque son muchas personas a las que en este estudio pues, se les invitó a sentarse en una silla y hacer nada. Y cuando a estas personas se les preguntaba ¿qué es lo que estás haciendo?, decían nada. Y claro, ¿por qué decían nada? Pues decían nada porque realmente de forma consciente no estaban haciendo nada. Ellas pensaban que estaban descansando de alguna manera, ¿no? Y vamos a ver lo que pasa con este cerebro que no hace nada. Vemos el cerebro que hay más grande a nuestra izquierda y ahora va a empezar a girar, ¿vale? Esos puntos blancos que aparecen en el cerebro son las diferentes áreas o zonas del cerebro. Y esas líneas que van apareciendo en diferentes colores nos muestran el diálogo que está habiendo entre esas áreas del cerebro. Es la comunicación, ese cerebro está dialogando internamente como loco, o sea, si vemos hay muchísimas líneas de conexión entre esos puntos blancos, y esa parte roja, ¿no?, que vamos viendo, líneas rojas, es la cantidad de sangre que está fluyendo por ese cerebro a medida que está dialogando, que está comunicándose internamente. Sin embargo, recordad que estas personas que estaban ahí sentadas estaban haciendo nada, y son cerebros de personas sanas, personas pues como tú, como yo, que no estamos diagnosticadas a priori. No sé si aquí habrá alguien diagnosticado de algún trastorno de ansiedad o alguna otra cosa, pero son personas que realmente estaban haciendo nada. Y pensad que esto está ocurriendo pues más del 50% del tiempo en el que estamos despiertos.
que aunque pensemos que estamos haciendo nada o simplemente caminando por la calle o preparando la comida o mirando por la ventana, realmente nuestro cerebro está continuamente comunicándose y toda esa sangre que está fluyendo por el cerebro, que el cerebro a nivel de sangre y de oxígeno es el órgano de nuestro cuerpo, el cerebro consume el 25% del oxígeno del cuerpo. Cuando, hombre, proporcionalmente por tamaño, ¿no? Realmente, pues es mucho más pequeñito, ¿no? Sin embargo, hay un desgaste enorme y ese desgaste está bum, 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 de manera continua, trabajando en automático, ese piloto automático, ¿no? Del que hablamos tantas veces, ese automatismo, sin que nosotros demos cuenta de ello, de alguna manera, ¿no? ¿Qué es lo que nos regala mindfulness? Y Ana Regadera decías por ahí, ¿verdad? Brutal esa imagen del cerebro con toda esa actividad, cuando igual tú piensas que simplemente ahora estás escuchándome y no más, ¿no? Y hay muchos otros procesos activos ahí. Y os voy a enseñar otra imagen, ¿no? Porque os decía, claro, ¿qué es lo que nos regala la práctica de la atención plena? Pues nos regala la posibilidad de reducir esa generación espontánea de actividad. Y aquí tenemos otras dos imágenes que son un cerebro antes de practicar meditación, es el cerebro que tiene toda esa parte roja, amarilla, verde, donde hay mucha más actividad, y un cerebro 10 minutos después de practicar meditación. Y te digo después porque no te estoy, perdona, después de 10 minutos de practicar meditación. Ahora, no es durante la práctica de la meditación, es después de haber practicado 10 minutos de meditación, ¿vale? Donde vemos lo que en neurociencia se llama el silencio neuronal. ¿Y qué es ese silencio neuronal? Pues que nuestras neuronas están más calladitas, que toda esa actividad, ¿no? Que veíamos en ese cerebro que antes se movía de todas esas líneas, bum, 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 ¿no? Hablando unas con otras, realmente se van acallando. Y ese acallarse no se produce solo durante la práctica, que también, sino que nos dura un tiempo después de haber practicado, de manera que si generamos ese hábito de practicar esos 10 minutitos diarios de meditación, es algo que va a ir generando poco a poco en nosotros este silencio neuronal. Y claro, esto tiene algo muy interesante, porque tú imagínate que tú estás en este ajetreo mental, seas consciente o no, porque está ahí, y desde este ajetreo mental que además conlleva cierto sesgo negativo, porque los seres humanos en, pues en esta necesidad que tenemos de sobrevivir, que forma parte de nuestro sistema de supervivencia y es algo adaptativo, ¿no? En esta necesidad de sobrevivir tenemos como cierto sesgo negativo. Un sesgo negativo, ¿por qué? Pues porque tendemos de manera automática anticipar, escanear y poner atención a todo lo que va mal o a todo lo que puede ir mal, porque de alguna manera nuestra mente piensa que esa es o que ese es un modo de asegurar nuestra supervivencia. ¿Qué pasa? Que claro, pues hombre, antiguamente cuando vivíamos en cavernas los seres humanos y estaban los leones pues por allí o los tigres o lo que hubiese en aquel momento, pues hombre, esa necesidad, ¿no? de adaptación de supervivencia y de escanear los peligros pues quizá era más necesaria o importante. Pero ahora no sé cuántos leones o tigres os persiguen a vosotros por las calles de las ciudades donde vivimos o los pueblos en el día a día. A mí no me ha perseguido nunca ninguno, ni siquiera cuando estuve en Kenia, ¿no? Pero bueno, ahí podría haberse dado el caso, ¿no? Ahora, nuestro cerebro tiene ese sesgo negativo que en automático está funcionando solo y que es lo que nos genera esa insatisfacción permanente aunque no nos demos cuenta de ello. Y cuando tú estás ahí en ese cerebro ajetreado, ¿qué pasa? Pues que viene alguien y te hace una petición, te dice algo, te hace una pregunta, te da un feedback. ¿Y desde dónde respondemos? Pues claro, responde ese cerebro. Responde ese cerebro con ese ajetreo, con ese sesgo negativo que tiende a tomarse las cosas personalmente, cabrearse, anticipar, preocuparse, etc. Sin embargo, si tú vas desarrollando esa habilidad de conectar con ese silencio neuronal, ¿no? De ese ir calmando la mente, pues vamos a decir que cuando alguien te aborda con lo que sea, partes un poquito más desde cero. De alguna manera, esto que recibes, pues desde esa mayor calma o serenidad,
te invita a responder, que no reaccionar desde un lugar diferente. Y cuando hacemos esto, también nuestras interacciones y nuestra comunicación, no solo interna, sino también con los demás, es mucho más tranquila, mucho más serena y mucho más sabia, ¿no? Como la de ese hombre que contábamos al inicio, que cuando comía, solo comía, cuando hablaba, solo hablaba. Y desde este lugar, pues podemos decir que la práctica de la meditación calma nuestra mente, nos libera de ese condicionamiento, de ese automatismo, de ese sesgo negativo que todos traemos de serie de alguna manera y de esa confusión interna, porque cuando tu cerebro está pum, 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 pues es que no hay espacio, ¿no? Y entonces hay esa confusión y nos falta esa claridad mental. Y todo esto es lo que ha hecho que las neurociencias se empiecen a interesar por la meditación y por lo que pasa en nuestro cuerpo y en nuestra mente cuando estamos practicando, cuando estamos meditando, ¿no? Algo que los meditadores y yogis de la tradición contemplativa de Oriente realmente no necesitaban saber porque ya lo experimentaban internamente, ¿no? Pero que muchas veces también es muy bueno saber y entender para animarnos a lanzarnos, ¿no? a este tipo de práctica y a empezar a descubrir ahí quiénes somos y qué es lo que nos pasa por dentro. Y compañeros, compañeras, si hay alguna pregunta hasta este momento, estaré encantada de responderla. Así que voy a dejaros un momentín de espacio por si alguien quiere hacer alguna preguntita o compartir algún comentario. Perfecto, pues vamos a continuar, que seguramente vayan surgiendo, ¿verdad? Esas preguntas. Todo esto está avalado por muchos estudios científicos. Voy a traer aquí simplemente un resumen, ¿no? De algunas cositas que son interesantes saber, porque además nos van a ayudar probablemente a generar esa curiosidad, ¿no? Por saber más y por desarrollar ese hábito que os decía yo de higiene mental, emocional y física. Hay estudios, muchos, como los que se hicieron en la Universidad de Massachusetts, en la UMass, están publicados en la revista de psiquiatría, sobre cómo la práctica durante un mínimo de 8 semanas provoca cambios en algunas regiones del cerebro relacionadas con la memoria, con la autoconsciencia, ese ser consciente de mí, con la empatía y con el estrés. Por lo tanto, autoconsciencia, compasión, gestión del estrés y memoria. Hay también estudios que nos hablan del incremento en la velocidad de respuesta de nuestro cerebro cuando practicamos meditación. De hecho, este es un estudio que se hizo en la Universidad de Kentucky. Tras 40 minutos de practicar meditación, se comprobaba cómo la velocidad de respuesta del cerebro se incrementaba. También hay estudios sobre cambios, y esto es algo físico, cambios de tamaño en determinadas áreas de nuestro cerebro tras el programa MBSR, del que vamos a hablar ahora. Es un programa de 8 semanas de práctica de mindfulness, de atención plena, tras el cual, con resonancia neuromagnética, neurofuncional, se observa un engrosamiento del hipocampo, que es una de las áreas de nuestro cerebro límbico o emocional, y otras áreas que están relacionadas con la regulación de las emociones y el procesamiento autorreferencial de quiénes somos nosotros, ¿no? De quién soy yo y de esos procesos internos que se generan dentro de mí. En este caso, en la Universidad de Harvard. Hay estudios en cárceles en Estados Unidos donde se ha comprobado cómo en grupos de práctica de meditación que se han hecho en determinadas cárceles, como os decía en USA, se incrementa la cooperación y disminuye el conflicto entre los presos. También hay estudios que nos hablan, y esto se ve mientras estamos practicando, cómo el cerebro baja a ondas alfa o a ondas teta, que son las ondas donde decimos que es el estado óptimo del cerebro para aprender, de creatividad, receptividad, claridad, etcétera. Y esto
perdura después de la práctica, al igual que se ve como cuando estamos practicando hay una mayor conectividad o interconexión entre nuestros hemisferios cerebrales, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, lo que nos permite acceder de una manera más fácil o tener disponibles de una manera más fácil todos nuestros recursos, tanto estos que tienen que ver con la intuición, la creatividad, la inspiración, como los que tienen más que ver con nuestra capacidad de análisis, lógica, etcétera, etcétera. Mar nos pregunta qué dedicación requiere el curso. Ahora os lo cuento, Mar, ¿vale? Porque de hecho vamos a hablar ahora un poquito más de qué es el MBSR, de dónde parte, cómo funciona, para qué sirve, y entonces ahora respondo todas esas dudas, ¿no? O esas cuestiones. ¿Qué consecuencias tiene el engrosamiento en la zona? Veréis, lo que sucede, Lourdes, es que con la práctica se incrementa lo que es la parte del hipocampo y se reduce lo que es la zona de la amígdala. No quiero ser muy técnica, primero porque no soy médico ni científica, entonces hay cosas que sé pues por toda la formación que llevo durante todos estos años, ¿no? Y mi curiosidad con qué es lo que ocurre con el MBSR, con la práctica y con todos estos estudios, ¿no? que voy leyendo y que son muy interesantes. Ahora hay cosas que a mí se me escapan. ¿Qué es lo que sucede? Que en el cerebro límbico, en nuestro cerebro emocional, entre otras partes, hay dos que son las que están totalmente relacionadas con nuestra autorregulación emocional. Vamos a decir que en el hipocampo está totalmente relacionado con la memoria. En el hipocampo lo que va ocurriendo es que a medida que vamos viviendo experiencias en la vida, esas experiencias se van quedando grabadas. Por lo tanto, si nuestro hipocampo se engrosa, si se hace más grande, tenemos más capacidad de aprendizaje y de memoria, porque el aprendizaje también está relacionado con la memoria. Y además el hipocampo de algún modo es el órgano, por llamarlo de alguna manera, que asigna a nuestras experiencias emocionales un inicio y un final. Digamos que cuando hay una experiencia emocional muy, muy intensa que podría derivar en un trastorno de estrés postraumático, por ejemplo, un hipocampo que funciona bien en ese momento lo que hace es que a esa experiencia emocional intensa le pone un inicio y le pone un fin. Es como que nuestro hipocampo sabe que ese suceso ha finalizado. Sin embargo, hay veces que la situación se desborda tanto, y ahí entra en juego la amígdala, ¿no? Que la amígdala lo que hace es de alguna manera atestiguar la intensidad de la emoción. Si el hipocampo registra el acontecimiento de una manera objetiva, le pone un inicio o un fin, es algo objetivo. Por ejemplo, yo me encuentro con mi prima Carmen y mi hipocampo sabe que esa es mi prima Carmen porque ha memorizado anteriormente que esa es mi prima Carmen. Ahora, mi amígdala lo que imprime es la cualidad emocional, si me gusta, no me gusta, me disgusta, es bueno, es malo para mí, de modo que cuando yo veo a mi prima Carmen y mi hipocampo me dice es mi prima Carmen, la amígdala me habla de si me cae bien, me cae mal, me gusta, no me gusta, quiero hablar con ella, no quiero hablar con ella, ¿no? Uno diríamos que registra los datos más objetivos y otro los datos más subjetivos. Cuando la amígdala, que es otra partecita de mi cerebro límbico, se ve emocionalmente desbordada, se inunda y hay veces que el hipocampo no es capaz de registrar el cierre de esa experiencia emocional intensa. Y entonces es como si cada situación que activa esa experiencia hiciese que reviviésemos ese suceso emocional como si lo estuviésemos volviendo a vivir aquí y ahora. Y a esto es, en un modo muy simple de explicarlo, ¿vale? A lo que llamamos el trastorno de estrés postraumático, porque es como si estuviésemos reviviendo continuamente ese momento. ¿Qué sucede? Que la práctica meditativa hace que nuestra amígdala vaya decreciendo y, sin embargo, nuestro hipocampo vaya creciendo, para que de alguna manera la memoria, el aprendizaje y esos datos más objetivos los vayamos registrando en nuestro cerebro y podamos acceder a ellos. Y sin embargo, la amígdala, que es muchas veces lo que nos hace reaccionar en piloto automático y nos secuestra a esa parte, al neocórtex, ¿no? Que es otra parte del cerebro, que es este cerebro típicamente humano de la lógica, el análisis, a veces se ve secuestrado por la intervención de la amígdala. Esa amígdala va decreciendo con la práctica y ese hipocampo se va
engrosando. Espero haber dado un poco de respuesta a esto que preguntaba Lourdes, ¿no? Por ir cerrando esta partecita de estos estudios y estas implicaciones que desde la neurociencia nos regala o nos demuestra o mide de alguna manera la práctica de la meditación. ¿Qué es lo que nos sucede de alguna manera cuando practicamos? Pues cuando practicamos lo que hacemos, pues esa es la intención, ¿vale? Es observar lo que está aconteciendo dentro de nosotros. ¿Y qué es lo que acontece en nosotros? Pues acontecen sensaciones físicas, ¿no? Desde yo me paro 3 minutos, simplemente cierro los ojos y me paro a observar mi respiración y me voy a empezar a dar cuenta, pues de que me pica la rodilla, de que me duele la lumbar, de que el pelo me molesta en esta zona de la cara y sin embargo, probablemente eso mismo estaba ocurriendo en ese cerebro que no hace nada, que está bum, 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 y yo no estaba siendo consciente de ello. Ahora paro, me callo un momento, cierro los ojos, llevo la atención dentro y de pronto me doy cuenta, observo, siento, percibo que empiezan a pasar cosas y empieza a haber sensaciones, empiezo a experimentar o a conectar con emociones y me doy cuenta de pensamientos, van fluyendo pensamientos, ¿no? Y claro, todo esto, ojo, que hay algo muy importante y es que no lo elijo yo, que tú cuando cierras los ojos simplemente y te pones a practicar y de pronto te aparece un pensamiento de, uy, que no envié este correo electrónico, ahí va, que fulanito me envió un WhatsApp y no tal, uy, que se me olvidó comprar. Tú no lo eliges, o sea, tú no cierras los ojos y dices, ahora voy a pensar en todo lo chungo que pueda pensar a ver si así me distraigo. No, estos pensamientos aparecen. Y de pronto quizá te des cuenta de que estás un poco apático, o de que estás un poco ansioso, o decía, de que te pica la punta de la nariz. Y no lo eliges tampoco, ocurre. ¿Qué sucede? Que ser consciente de que esto no lo eliges tiene ciertas ventajas, porque es como sentarte en la butaca del cine a ver una peli y ver lo que acontece en la peli sabiendo que aunque tú no lo estás eligiendo, sí que puedes influir en ello. ¿Y cómo puedes influir? A través de esa observación que vamos haciendo en la práctica. Y ahora os voy explicando un poquito más, ¿vale? Es para que de algún modo entendamos que todo este material o todo este contenido, ¿no? Emocional, físico, mental, porque son sensaciones, emociones, pensamientos, está continuamente discurriendo, ¿no? Como esa red por defecto que habla la neurociencia y que no es que no pase y que cuando te sientas hay gente que dice, no, yo es que no sirvo para esto de la meditación porque yo es que no puedo poner la mente en blanco, ¿no? Y yo digo, es que ni tú ni nadie, es que la mente no puede estar en blanco, la mente no está en blanco. ¿Qué es lo que hacemos? Pues que observamos eso que va pasando en la mente y a medida que lo vamos observando, que vamos poniendo paz, que vamos dejándolo ir, que vamos desarrollando una actitud de no enjuiciarnos, de aceptar que lo que está pasando está bien tal y como está pasando, ¿no? Es como si nos fuésemos autocalmando, ¿no? Autoserenando y toda esa red neuronal por defecto, esa mente de mono, la loca de la casa, se van aquietando, se van calmando. Ahora esto hay días que pasa más, hay días que pasa menos, hay prácticas que sentimos que han ido mejor, hay prácticas que acabamos y decimos qué desastre, ¿no? Y en ningún momento es un desastre porque la práctica no tiene que ver con poner la mente en blanco, sino que tiene que ver con percibir, observar, sentir todo eso que pasa en mí y empezar a ponerle cierta distancia. Vamos a decir desidentificándonos con todo eso, porque como no lo elijo, no soy yo. Y como no soy yo, lo puedo dejar ir. Igual que cuando miro el cielo desde la ventana y veo una nube que aparece, y si estoy un ratito observándola, me doy cuenta de que la nube se va, cambia de forma, se diluye, se disuelve, desaparece, porque el cielo y la nube no son lo mismo. Tú y tus pensamientos, tus sensaciones, tus emociones tampoco es lo mismo. Tú eres ese observador, esa conciencia testigo que se asienta en esa práctica a dar cuenta de todo eso que va pasando, de todo eso que va ocurriendo. ¿Tiene sentido, compañeras, compañeros?
pues esto, como no, lo que nos cuenta Cristina, efectivamente, ¿verdad? Ese trastorno de estrés postraumático que luego hace que en determinados momentos, pues me imagino, ¿no? Que cuando vas a un banco, al cajero, tal, pues hay una parte que se activa sola, porque hay una asociación entre aquello que pasó que emocionalmente en ese momento nos desbordó y no pudimos gestionar de otra manera. Y desde ese lugar la práctica de la meditación también nos puede ayudar. Ahora, cuando hay un trastorno de estrés postraumático, es muy bueno comenzar a practicar con un profesional, porque de alguna manera puede ocurrir que esos pensamientos se reactiven de algún modo, ¿no? Y que estemos retraumatizando. Entonces, en casos como ese, donde realmente hay un trastorno diagnosticado y que se puede trabajar perfectamente y se puede introducir en la práctica, ahora con un profesional, con alguien de la mano, no que cojamos y empecemos por nuestra propia cuenta a empezar a practicar sin saber, ¿vale? En el resto de casos, que no haya diagnósticos clínicos en este sentido, perfecto para todos y para todas. Teniendo esto en cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando practicamos? Y de alguna manera os lo he compartido ya y luego hacemos una pequeñita práctica. Estoy mirando en qué hora estamos, ¿vale? Porque digo, a ver cómo vamos, que me enrollo, me conozco. Cuando practicamos estoy yo como esa conciencia testigo que se sienta, digo se sienta por decir algo, ¿no? Porque habitualmente asociamos la meditación a la práctica sentada. Ahora podemos meditar sentados, tumbados, de pie, caminando o hasta tomando un café, ¿vale? Ahora hablamos de esto. Entonces yo, que soy la conciencia testigo que observa, decido poner atención a algo. Ese algo puede ser mi respiración. Es la manera más fácil de empezar. ¿Por qué? Pues porque tu respiración, gracias a Dios, va contigo siempre, ¿vale? No la pierdas. Entonces, como siempre está contigo, pues es algo muy sencillo, ¿no? Llevar atención a la respiración. Como digo, la respiración puede ser al pomelo que me estoy comiendo o al plátano o al café que me estoy bebiendo. Yo elijo poner atención en algo. ¿Qué va a ocurrir? Pues que al muy poquito de poner esa atención, pues me distraigo. ¿Y me distraigo por qué? Pues porque ahí está la mente de mono, la loca de la casa o la red neuronal por defecto, porque tu cerebro, pum, 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 empieza a generar pensamientos, que es a lo que se dedica el cerebro. Entonces te distraes. Pero tú, asentada en esa conciencia testigo, de pronto te das cuenta de que te has distraído. Observas que tu atención se ha ido a otro lugar, a la lista de la compra, al mail que te dejaste tal o a que te pica el pie. Y en el momento en que te das cuenta de que te has distraído, ¿qué haces? Volver a depositar tu atención en ese objeto que elegiste, en tu respiración, en las sensaciones de tu cuerpo, en el café que te estás bebiendo o en tu caminar con las plantas de los pies en el suelo mientras vas a tu trabajo. Y este es el trabajo. O sea, realmente eso es la práctica. La práctica no es conseguir algo, es elegir poner nuestra atención en un lugar, a lo que llamamos ancla, anclamos la atención a la respiración y nos quedamos observando, presentes, sintiendo. Y en el momento en que va a ocurrir que de pronto te das cuenta que tu mente se distrajo, con tu atención dices, traigo de nuevo mi atención a mi respiración en el pecho, por ejemplo. Y este es el proceso que vamos a ir haciendo durante esos 5, 10, 15, 20, 30 minutos, el tiempo que elijamos cada día. Mejor ir empezando de a poquito, ¿vale? Pero sí ir generando ese hábito. Este es el proceso. ¿Qué es MBSR? ¿No? Que nos preguntaba hace un momentito por ahí una compañera, ¿no? MBSR vamos a decir que es uno de los muchos, lo que sucede es que dentro de uno de los muchos es el principal, el más estudiado científicamente, el que más personas hemos vivido y más personas experimentan, MBI. ¿Qué es un MBI?
una intervención basada en mindfulness. Digo que es uno de los MBIs porque probablemente ahora, si empezáis a navegar un poquito en busca de cositas de mindfulness, vais a encontrar que hay mindfulness para nutrición, temas de alimentación consciente, o mindfulness para el desarrollo de la compasión, que por ejemplo es otro programa en el que yo estoy formada, ¿no? Entonces, el MBSR es una intervención basada en mindfulness para reducir el estrés. Ahora, con estrés, cuando hablamos de MBSR, no hablamos solo de ansiedad o de estrés como un diagnóstico clínico. Hablamos de todo ese malestar, toda esa insatisfacción emocional que vivimos los seres humanos. Todo ese estrés emocional, físico, mental, ¿no? Que se deriva de el querer que las cosas sean de otra manera, que te pase algo diferente, que esto que tienes no lo tengas, que esto que no tienes sí lo tengas. Todo eso nos genera estrés emocional. MBSR es un programa de entrenamiento de la atención que se desarrolló por Jon Kabat-Zinn, curiosamente, no curiosamente, médico del Hospital Clínico de la Universidad de Massachusetts. Digo que no es curioso porque si nos damos cuenta es la clínica, ¿no? Con todo el estudio del estrés, de la ansiedad, de los procesos cognitivos, la neuroanatomía de la emoción, donde más investigaciones hay relacionadas con la práctica de la meditación. Por eso no es curioso que este programa se desarrolle en un entorno clínico universitario. Y empieza Jon Kabat-Zinn, lo desarrolla en el año 79 del siglo pasado y está respaldado por miles de evidencias científicas publicadas en muchas revistas, tanto de Estados Unidos como de Europa. Es un referente este programa en la medicina que se llama mente-cuerpo, que está reconocido por muchas instituciones universitarias y de salud de muchos países, por ejemplo, por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, y está considerado ahora mismo una terapia de tercera generación en el ámbito de la psicología. Es una intervención psicoeducativa, no es una intervención psicológica, ¿vale? Es una intervención psicoeducativa protocolizada porque tiene una serie de pasos, es un programa estandarizado y las personas que, como es mi caso, nos hemos formado en el programa de Jon Kabat-Zinn de la Universidad de Massachusetts, que ahora es la Universidad de Brown porque se han transferido las competencias entre ambas universidades, lo que desarrollamos es el programa que está desarrollado por Jon Kabat-Zinn, testado por muchas evidencias científicas, como os decía. Y es un programa de 8 semanas de duración. Es algo incorrecto, porque siempre vamos a ver que MBSR son 8 semanas, pero en verdad son 9 semanas más una sesión de orientación, ¿vale? Pero bueno, ahora os hablo un poquito de esto. Es un programa de más o menos 8 semanas, donde los participantes, que siempre se desarrolla en grupos, ¿vale? En grupos siempre, porque la propia el formar parte del grupo en gran medida es lo que propicia esta intervención y este desarrollo de recursos para lidiar cada uno con su propio estrés y su propio malestar físico, emocional, mediante la práctica de la atención plena. Tipos de práctica y cómo funciona el programa, y os lo explico a partir de los tipos de práctica. En el programa desarrollamos tanto lo que llamamos práctica formal como lo que llamamos práctica informal. Y vamos a decir que durante esas 8 semanas, son 8 semanas de una clase de 2 horas y media o 3 horas, digo esto porque la mayoría de las clases duran 2 horas y media. Nuestro próximo programa no casualmente empieza el 14 de febrero, y digo que no casualmente porque elegí esa fecha porque realmente me pareció muy bonito el símbolo de este regalo de amor a uno mismo, que para mí es lo que es la práctica de la meditación y mindfulness, es realmente una muestra de amor propio, de amor a uno mismo, ¿no? De querer cuidarnos y de querer conocernos y de querer aprender a regular todos esos procesos que se dan dentro. Pues os decía que empieza el 14 de febrero, son 9 semanas porque el 14 de febrero lo que hago es la sesión de orientación, donde sentamos las bases, contamos todo cómo va a ser, ya tenemos el alta en el campus, podemos ya descargar algunos materiales, algún audio, resolvemos todas las dudas. Entonces, por eso son 9 semanas. Esas 9 semanas hay 3 de ellas que nos reunimos 3 horas.
y las demás son 2 horitas y media. Es una vez por semana y en esa vez por semana nos juntamos todo el grupo. En este caso va a ser online en tiempo real, es un grupo de máximo 18 personas, donde pues a través de Zoom, en el que todos tenemos vídeo, audio, ¿no? Y estamos todos en el grupo y podemos ir a salitas pequeñas, a islas para compartir, etcétera. Estamos practicando, compartiendo esas 2 horitas y media o 3 ese día de la semana. Y luego, durante la semana, lo que tenemos es cada semana una práctica para casa, ¿vale? Esa práctica es un audio que vais a tener colgado en el propio campus. Hay unas semanas que trabajamos con la atención enfocada en el cuerpo, hay unas semanas para la práctica de sensaciones físicas, otras semanas que trabajamos con la atención enfocada en la respiración y vamos introduciendo poquito a poco la atención abierta. La atención abierta no se focaliza en una ancla concreta, como puede ser cuerpo, respiración, pensamientos, sonidos, que vamos a ir trabajando a lo largo de todo el programa, sino que es una atención abierta a lo que sea que vaya aconteciendo durante la práctica, tratando de observarlo y percibirlo todo sin identificarnos con nada concreto, ¿no? A medida que yo voy descubriendo cosas, voy observando y voy volviendo a esa práctica abierta. Vamos empezando por la práctica enfocada, que es más sencilla, y poco a poco, durante esas 9 semanas, vamos yendo también a esa atención abierta. Durante el programa también hay un día de práctica completa, que en este caso es un sábado. Son 7 horas, un sábado, y ese día es práctica completa, es hacia el final ya del programa, ¿vale? Durante la semana, os decía, tenemos ese audio. Los audios tienen una duración de 45 minutos. El programa MBSR, como os decía, es una intervención psicoeducativa protocolizada, estandarizada. Por lo tanto, los audios tienen una duración estándar de 45 minutos y la invitación durante el programa es durante esas 8 semanas, no la primera, ¿vale? La primera es una semana de toma de contacto, pero sí ya a partir de la segunda semana, del segundo día, vamos a ir invitando a practicar diariamente, generando ese hábito de dedicar esos 45 minutos preferiblemente a primera hora del día, puede ser a última hora, puede ser a mediodía, cada uno va a ir encontrando también su momento para ir desarrollando ese hábito de dedicar nuestros 45 minutos a la práctica formal. En paralelo, vamos a ir descubriendo diferentes modos de hacer práctica informal y vamos a ir introduciéndolos en el día a día. La práctica informal no nos va a llevar más tiempo. La práctica informal tiene que ver con aspectos de nuestro día a día cotidiano, cuando camino al trabajo, cuando me tomo la infusión o el café de la mañana, cuando me asomo a la ventana y me da el sol en la cara. Vamos a ir eligiendo pequeños momentos de tu propio diario cotidiano donde podamos ir poniendo atención a momentos agradables, momentos desagradables, ir observando qué es lo que cambia en nosotros, para luego en esos ratitos, ¿no? De esas 2 horas y media, 3 horas que vamos a dedicar en grupo a compartir, a practicar, a resolver dudas, plantear todo lo que nos vaya ocurriendo, poder ir descubriendo juntos lo que nos va pasando internamente y poder ir desarrollando esos recursos para ir lidiando con ese estrés, con ese malestar emocional, físico, mental, etcétera, etcétera. A la vez que hacemos esto, que la respuesta, Ana, son 45 minutos diarios, obviamente, cuanto más me comprometo, pues más voy a notar el cambio en mí, más voy a desarrollar ese hábito, más voy a ir generando ese silencio neuronal, más voy a ir calmando mi mente. Ahora es un proceso. Por lo tanto, pues hay personas que lo hacen más a rajatabla, hay personas que cuesta más encontrar el momento y no pasa nada, porque forma parte del propio proceso. Y todos sabemos que desarrollar un hábito no es algo fácil, ¿no? Y todas esas dificultades, obstáculos, sabotajes, tanto externos como internos, es parte de lo que vamos a ir compartiendo y de lo que vamos a ir trabajando semana a semana durante todo ese programa. Y a la vez que vamos desarrollando todas estas prácticas, lo que estamos es trabajando las diferentes actitudes mindfulness, que son actitudes
que ojalá nos las hubiesen enseñado en el cole desde chiquititos, ¿verdad? Para llevarlos a nuestro día a día. No lo hacemos de una manera consciente, sino que es algo que de manera transversal se va a ir generando durante todo el programa, durante todo el curso. Y estas actitudes tienen que ver con nuestra capacidad de aceptar eso que no depende de nosotros o no podemos cambiar, con esa capacidad de asentarnos en el no juicio, que todas las personas que además sois coaches o estudiantes de coaching sabéis lo importante que es para acompañar a otros, es ese desarrollo de nuestra propia autoconfianza para lidiar con ese malestar, con ese estrés, con todo esto que aparece y que va a seguir apareciendo en nuestra vida y en nuestro día a día, es desarrollar la curiosidad que nos trae la mente de principiante, el acercarnos a cada cosa como si fuese la primera vez que nos acercamos a esa experiencia, a esa persona, a esa conversación. Es a lo que llamamos distensión o no esfuerzo, es la paciencia, es esa capacidad de dejar ir o soltar, y es la compasión, metiendo en compasión tanto la compasión como la autocompasión, ¿no? Que tiene tanto que ver con esa autoamabilidad o esa bondad amorosa hacia nosotros y nosotras mismas. Os cuento un momentín del programa y sé que ya estamos en hora ahora. Quien quiera quedarse 5 minutitos más y hacemos una mini práctica, yo encantada, ¿vale? Así que ahora me decís. La próxima edición, como os decía, de MBSR, gestión del estrés basada en mindfulness, va a ser en formato, yo le llamo Presentline, este es un nombre que inventé en pandemia y que es online en tiempo real, como os decía. Son los martes, empezamos el 14 de febrero en ese homenaje al autoamor y acabamos el 11 de abril más el sábado 25 de marzo, que es ese día que os decía que es de práctica continua. El horario es en horario de tardes, casi todos los días de 6 a 8:30 de la tarde, hora Madrid, salvo 3 días, la sesión 0 o de orientación, la primera y la última, que son 3 horitas, ahí media horita más. Y salvo el sábado, obviamente, 25 de marzo, que es de 10 a 19 horas. El coste total del programa, con las clases, los audios, nuestro cuaderno de bitácora, un ebook que tenéis incluido de regalo sobre cómo iniciar en la práctica de la meditación y otra serie de materiales sobre el estrés, la gestión del estrés, etcétera, son 295 euros en total. Y para las personas que además os guste o vengáis ya practicando meditación y queráis hacer también de mindfulness una herramienta para acompañar a otras personas o para haceros profesores o profesoras de MBSR, este curso, al estar también acreditado por la Universidad de Brown, antes Massachusetts, y ser yo una profesora certificada con ellos, es el primer paso para convertiros en profesores de mindfulness. En este sentido, cualquier dudilla, ahora me hacéis preguntas si queréis, ¿vale? A mi compañera Luciana, que sería sustituir info por Luciana, luciana@creartecoaching.com o a info@creartecoaching.com o a mí, Beatriz@creartecoaching.com, me podéis escribir cualquier mensajito y aquí tenéis los dos teléfonos, tanto el fijo de la escuela como el móvil de Luciana, por si queréis preguntarle cualquier cosa a través de WhatsApp, etcétera. El plazo de matrícula está abierto, ya están ocupadas la mitad de las plazas, por lo tanto, pues quien quiera animarse, es un curso muy, muy bonito, es un regalo realmente para uno y tiene un coste muy, muy bueno realmente para lo que aporta. Así que quien quiera, ahí lo tiene, compañeras y compañeros. Sí que quiero sacaros un último sondeíto muy, muy rápido, ¿vale? Simplemente porque me digáis, como somos aquí ahora bastantes personas, pues personas que podáis estar interesadas en esta edición, personas que lo estéis pensando ya para más adelante, quizá para después del verano, año que viene, o quienes no sea aún vuestro momento, más que nada por hacernos una idea a nivel de porcentajes, ¿vale? De en qué medida estáis ahí para saber también, porque nos regimos a la hora de sacar nuevas ediciones o nuevas fechas por ir cerrando las que ya tenemos abiertas, ¿no? Entonces ir tomando también nosotras conciencia de todo esto. Así que quien quiera nos dice. Perfecto.
Vale, ya habéis votado más del 60%. Ok. Venga, pues simplemente voy a finalizar votación. Veo que sí que hay, os lo comparto también con total transparencia, que sí que hay un 50% de las personas que estáis pensando un poquito más adelante y el resto estáis ahí divididas entre próxima edición, que ojalá será un placer. El curso entero lo imparto, lo facilito yo. Y bueno, tenemos también un foro dentro del campus en el que podemos ir compartiendo durante la semana dudas, descubrimientos, aprendizajes y se hace un grupo muy bonito. Así que estamos a vuestra disposición para todo ello, ¿vale? Para asesoraros. Y dicho esto, 5 minutillos, si este es el primer paso, ¿qué le sigue? Vale, una vez Lourdes, que ya hemos hecho nuestro MBSR, luego hay 2 formaciones adicionales. Esto es como todo, ¿no? Como el coaching, como la PNL. Hay un siguiente curso que se llama Foundations, y hay un tercero que es el TAI, que es el Teacher Advancement Intensive, que es la formación avanzada intensiva de profesores. Entonces necesitamos tener el MBSR para poder acceder al Foundations y tener el Foundations para poder acceder al TAI, ¿vale? Y una vez que hacemos los 3, ya aparecemos en el registro de la Universidad de Brown como profesores o profesoras acreditadas para impartir y facilitar MBSR. Es un camino. Ahora, todo esto, quien esté interesado, estos ya no los impartimos nosotros de momento. Nosotros estamos impartiendo MBSR. Ahora, cuando te animes, que espero que sí, Lourdes, dentro de la propia formación, etcétera, a las personas que estéis interesadas en seguir, ya os comparto cómo, de qué manera, en qué lugar, etcétera, etcétera, para que podáis hacer el mejor itinerario posible. ¿Vale? Pues dicho esto, si tenéis 5 minutitos simplemente para una muy breve, y digo 5 de verdad, ¿vale? Me anoto yo aquí 5, así que quien quiera nos vamos a disponer con lo que yo llamo los 3 pilares de la postura o de la práctica, ¿vale? Más sería de la práctica. El primero es la postura y la postura es muy sencillito, no hace falta que hagas nada extraño. Simplemente coloca las plantas de los pies en el suelo, si tienes las piernas cruzadas, descrúzalas, por lo tanto ese es el primer pasito, que estén bien ancladitas al suelo, que notes el suelo. Lleva la espalda a pegarla bien en el respaldo de manera que la zona lumbar esté sostenida. Y desde ahí, pues en ese primer pilar, que es la postura, alargas tu espalda como un hilito que tirase hacia el cielo, metes ligeramente la barbillita, el mentón, para que la zona cervical se desbloquee y vas cerrando tus ojitos. Y con eso ya tenemos nuestro primer pilar, la postura. Segundo pilar, la actitud. Pues en lo que te invito es a instalarte en una especie de sonrisa interna. No hace falta que se vea desde fuera. Es una especie de autoamabilidad, de bondad amorosa para contigo, en la cual reconoces que lo que hay en este momento está bien. Y no hay más, simplemente es anclarte en esa sonrisa interna, en esa actitud amable. Y vamos con el tercer pilar, ahora sí, que es la respiración. Y desde ese tercer pilar vas a ir llevando tu atención a cómo el aire entra y sale a través de tus fosas nasales. Simplemente eso, observando, notando cómo es tu inhalación, si sientes que es más profunda o más superficial, notando el flujo de aire que entra por tus fosas nasales, quizá incluso aplicando esa curiosidad, notando si por una narina entra mayor caudal de aire que por otra, solo dando cuenta de ello, observándolo, notando si la temperatura del aire cambia al entrar y al salir, y asentando
tu atención en esa zona de las fosas nasales, eligiendo ese lugar a modo de ancla, de foco al que atender. Prestando una atención fina, sutil, como si fuese la primera vez que observas la respiración en tus fosas nasales. De hecho, cada vez es una nueva primera vez. Notando quizá las sensaciones asociadas en el interior de la nariz, algún roce o cosquilleo por el aire al entrar o al salir, el propio movimiento de las aletas de la nariz. Y simplemente te mantienes ahí, notando, sintiendo. Y probablemente en algún momento des cuenta o hayas dado cuenta de que tu atención se ha ido a otro lugar, a algún pensamiento, alguna sensación física, alguna imagen. Y simplemente, si das cuenta de ello, te felicitas por el hecho de haberte dado cuenta y vuelves a anclar tu atención a las fosas nasales y a ese proceso del respirar. Quizá notando si la respiración se hace más profunda o se hace más lenta. Simplemente sintiendo, percibiendo. Y poquito a poco vamos a ir saliendo de la práctica, movilizando, si quieres, poquito a poco el cuello, la cabeza, abriendo tus ojitos y volviendo aquí y ahora. Pues muy buenas de vuelta, compañeros, compañeras. Y no sé si hay alguna preguntita, digo porque ya estamos fuera de hora, 10 minutitos tarde. Ahora si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna experiencia que quieras compartir sobre cómo ha sido esta mini práctica para ti, pues encantada de responderte a lo que necesites. No, Amparo, no es todos los días, solo un día a la semana, ¿vale? Lo que es la clase, los martes. La invitación a practicar con el audio en casa, ese sí es todos los días, ¿vale? Ahora, nada más. Por favor, repetir en qué casos no está recomendado. Simplemente si hay un diagnóstico clínico de algún trastorno mental, alguna psicosis, si hay un trastorno de estrés postraumático, nada más. En cualquier otro caso, incluso que estemos pasando por algún tipo de enfermedad física, que estemos con mucho estrés o mucha ansiedad, etcétera, está totalmente recomendado. ¿Vale? En cualquier caso, si hay alguna duda concreta de alguien que me quiera escribir, os recuerdo beatriz@crearticoaching.com, podéis hacerlo. Todos los días es online en tiempo real. Lola, el día de práctica completa, el sábado completo, como yo voy a estar en Crearte facilitándolo desde allí, si hay alguna persona que está en Madrid y que quiere venirse a Crearte a hacer el día de práctica allí juntos, por mi parte no hay ningún problema. En alguna otra edición lo he hecho así también y he tenido, aparte de los participantes en el Zoom, proyectándolo en grande en la pantalla, en la pared, y a otra parte de los participantes en el aula. Ahora solo ese día de práctica completa, ¿vale? El resto de días, todos, para estar en igualdad de condiciones, nos conectamos esas 2 horitas y media en grupo por
por Zoom, ¿vale? Y estamos compartiendo juntos. Pues muchísimas gracias a vosotras y a vosotros. Hola Marisol también, Pilar, bueno, he visto, no os he nombrado a todos porque hay muchas personas. Marijose, África, Maite, bueno, un placer compartir este ratito. Y lo dicho, interesadas cuanto antes o interesados a Luciana para tener plaza en esta próxima edición, dudillas, pues o a Luciana o a mí, encantadas de compartir. Y un placer, buen resto de tarde, noche o día en función de desde dónde te conectas. Hasta pronto, nos vemos.